No siempre se escuchan buenas noticias aquí en las iglesias. Y hablo incluso de estas iglesias, las iglesias reformadas. Muchas veces lo que se escucha en los púlpitos es, en pocas palabras, pórtate bien. Y esto de ninguna manera son buenas noticias, porque no nos gusta portarnos bien. Algunos hasta decimos, yo hago las cosas cuando me nazcan. O algunos de una manera un poco menos sutil dicen, a mí nadie me manda. Y total, nos encanta hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando en la iglesia nos dicen lo que tenemos que hacer, pues definitivamente eso no son buenas noticias. Y la verdad es que al predicar el pórtate bien, pues no estamos predicando el evangelio. Porque el evangelio son buenas noticias. Qué buenas noticias de que sí, somos pecadores, y eso hay que tenerlo bien en claro, pero Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. En esta tarde vamos a aprender del poder que tienen estas buenas noticias, del poder que tiene el Evangelio, y también vamos a aprender y a recordar cómo comienza la fe a través del Evangelio, y también cómo se vive y hacia dónde nos lleva la vida cristiana, cómo se debe de vivir la vida cristiana, no en nuestros esfuerzos, no en nuestro esfuerzo humano. Entonces, cómo se debe de vivir de manera bien, buscando ser bien claros y contundentes respecto a eso. Así que le invito a que me acompañe a este sermón que tiene por título 3 verdades del Evangelio. Vamos a orar primeramente para que el Señor nos guíe a través de este mensaje. Bendito Dios y Padre Celestial, te pedimos, bendito Señor, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo quien nos guíe a través de este mensaje, que nos permita poder reflexionar en lo que es tu Evangelio, en estas 3 verdades acerca del poder que tiene, acerca de cómo comienza la vida cristiana y acerca de cómo se debe de vivir la vida cristiana, Señor. Te pedimos para que tú seas con todos nosotros, que abra nuestros corazones y nos des el entendimiento adecuado para este mensaje que tú tienes para nosotros, que tú selles la boca de tu siervo con respecto a sus propias palabras e ideas, y seas tú quien nos hables a través de esta exposición. Te pedimos todo esto por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es: el Evangelio es poder para salvación. Acabamos de leer, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Luego el apóstol Pablo añade, del judío primeramente y también del griego. Hace este comentario al final porque esta carta va dirigida a los romanos, quienes en cuanto a ciudadanía pues eran considerados griegos. Cuando predicamos el Evangelio, las buenas noticias de que la salvación es gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no siempre se reciben de la mejor manera. Cuando predicamos el Evangelio, este mensaje no siempre se recibe con los brazos abiertos. Y si somos sinceros, ninguno de nosotros respondió ante el amor de Dios, ante lo que Dios ha manifestado de una manera favorable al primer día. No fue que el Señor nos reveló su creación y dijimos, wow, qué hermoso está todo esto, voy a rendir mi vida al Señor. No actuamos así. Y así deberíamos actuar, como este mismo capítulo de Romanos nos dice. Cuando vemos la creación, cuando vemos lo que Dios ha hecho, deberíamos responder en fe a eso y decir, quiero conocer al Dios que hizo esto, y después deberíamos de buscar la salvación en Cristo al ver lo creado. Asimismo, la verdad, cuando nos compartieron el Evangelio ya de manera más concisa, más clara, cuando nos compartieron que Cristo murió por los pecadores, pues yo creo que ninguno de nosotros tampoco respondimos bien a la primera. La verdad es que el Evangelio llega a causar resistencia en nosotros, no porque el Evangelio pues no sea el mensaje adecuado,
El problema es que nosotros somos tremendamente pecadores. Y es por el pecado que el hombre está muerto espiritualmente, pero realmente muerto, muerto, muerto. No es como en otros lados se predica de que estamos moribundos, enfermos. No, estamos totalmente muertos. Es como si el evangelio, si fuera un frasco que trae salvación para una gente que está en la morgue, y quisiéramos dárselos a ellos, ¿sí? ¿Sabes qué? Aquí te dejo el evangelio, a ver quién lo quiere. ¿Cuándo van a responder agarrándolo? Sí, el evangelio sería como esa medicina, ¿no? Que podría revivirlos de la muerte. Pero ¿cuándo un muerto podría agarrarlo y tomarlo? Nunca. ¿Qué tendría que pasar para que esas personas pues pudieran vivir? Pues tendrían que dárselos para que lo tomaran. Y el único que puede darnos el evangelio para poder, o bueno, darnos la vida para poder tomarnos ese frasco, comenzar a darnos vida para poder tomarnos ese frasco, es Dios mismo. Es por medio del Espíritu Santo que Dios comienza a regenerarnos y nos permite responder de manera favorable al evangelio. Pero no es que el evangelio no tenga poder, ¿sí? Lo que pasa es que tiene una efectividad que va dirigida a aquellos que han de creer. Y no quiero que se confunda. El Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo, sienten un amor, misericordia y tienen un deseo de que toda la gente se arrepienta y viva. El Señor lo deja muy claro en el libro de Ezequiel y bueno, a través de todas las escrituras. El Señor tiene un deseo de que la gente responda a su llamado y se vuelva a Él. También dicen en un pasaje de las escrituras, véanme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Entonces el Señor, cuando llama a toda la gente al arrepentimiento, no está engañando a nadie, ni está mintiendo. Él está de manera sincera invitando a todos al arrepentimiento. Pero ¿qué sucede? Que desafortunadamente las buenas noticias, como ya le ilustré, pues no llegan a sernos suficientes, pero no porque no sean suficientes en sí mismas, sino porque nosotros somos los que estamos muertos. Entonces, cuando alguien escucha el mensaje del evangelio y no responde a él, como quiera el evangelio está manifestando su poder, porque en esa persona el evangelio ya empieza a darle conciencia de pecado, tal vez no para salvación tristemente, y también da testimonio de que esa persona tuvo, por así decirlo, la oportunidad de aceptar la salvación, pero por su propio pecado jamás la iba a reconocer. Y muchas de esas personas tristemente acaban cometiendo un pecado imperdonable, que es el rechazar al evangelio durante toda su vida. Pero por otro lado, cuando le compartimos el evangelio a alguien y esa persona no lo acepta en el momento, pero lo va a aceptar después, entonces sembramos una semillita y el poder del evangelio comienza a manifestarse en salvación en la vida de esa persona. Pero no es que el evangelio no tenga poder, el evangelio es poderoso para los propósitos que Dios tenga para cada persona. Todos nosotros estábamos muertos espiritualmente, todos nosotros nos dirigíamos a la condenación eterna. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios vio la condición de todos los pecadores, eligió a un grupo de ellos conforme a sus criterios que nada tienen que ver con nuestra propia justicia y nos apartó para responder al evangelio. Entonces el poder del evangelio se manifiesta también en esa garantía que tenemos de que cuando lo predicamos, un grupo de gente a la cual se lo prediquemos va a creer sí o sí. Hay una garantía de que va a haber un grupo de gente que ha de creer. ¿Quién será? No lo sabemos. Pero el evangelio manifiesta su poder también de esa manera. Lo manifiesta dando testimonio del amor de Dios a aquel que no ha de creer,
lo manifiesta también empezando la obra de conversión en aquellos que han de creer, y lo manifiesta pues en un sentido más particular en esta obra redentora en aquellos que hemos creído de manera eficaz. Porque es por el Espíritu Santo que el Evangelio llega de manera eficaz al que ha de creer. Y es por esto que el Evangelio comienza por la fe, que es el segundo punto del cual vamos a platicar. No debemos equivocarnos. Todo ser humano debería de ser capaz de rendir su vida al Señor con solo ver la revelación general. Asimismo, todo ser humano debería de rendir su vida a Cristo ante la muestra máxima de su amor y misericordia por la obra en la cruz. Así que nadie tiene excusa ante el llamado que le hace Dios a través del Evangelio. Nadie puede decir, no, pues es que yo pude haber creído, pero para mí que el Señor no me eligió y no creo y es culpa de Él. No. Si alguien no cree, es porque esa persona manifiesta en su pecado que no quiere creer, porque como dice Juan 3, me parece que 17, prefirieron las tinieblas que la luz. No quisieron que su pecado fuera expuesto y por eso no quisieron creer. Pero la fe no es algo que provenga del hombre mismo. La fe viene de Dios y es implantada por Dios mismo a través de la obra de regeneración que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. ¿Sí? Se cuenta, por ejemplo, que el reformador Martín Lutero pensó que los judíos no creían porque no habían conocido el Evangelio de manera clara. Entonces, pues se les predicó el Evangelio a los judíos de esa época. Martín Lutero vio que de cualquier manera no respondieron de manera favorable. Llegó a decir cosas tremendas acerca de los judíos, y siglos después Adolfo Hitler usó esas palabras como excusa para hacer las cosas tremendas y malas que hizo. Entonces, no se trata de que el Evangelio no se predica adecuadamente y que esa sea la razón por la cual la gente no crea. Lo que pasa es que para que nosotros podamos creer, estamos tan perdidos en nuestros delitos y pecados, estamos tan muertos, válgame la expresión, que necesitamos que sea el Señor quien por su Espíritu Santo nos comience a regenerar, a dar vida para poder aceptar el mensaje del Evangelio. Y es así que comenzamos a creer gracias a la fe que el Señor pone en nosotros, y comenzamos una obra de dependencia al Evangelio, ¿sí? Y como dice aquí este pasaje, comenzamos la vida por fe, y dice después, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, como también dice Habacuc 2:4. Es el Evangelio el que nos da la vida, es el Evangelio el que por medio de la dependencia a Cristo nos permite comenzar la vida eterna. Pero también hay que entender algo: el Evangelio también termina y vive por la fe. Punto 3, el Evangelio termina por la fe. Un error muy común que cometemos los creyentes es pensar que comenzamos el Evangelio por la fe, pero que luego debemos de continuar por nuestras propias obras. Esta es una creencia que el mismo apóstol Pablo reprobó en Gálatas a la iglesia de Galacia. De hecho, se dice que fue el lenguaje más duro que el apóstol Pablo usó. Hay una versión que, si no me equivoco, dice Gálatas tontos. ¿Por qué? Porque no hay nada más absurdo, más insensato de pensar que el sacrificio de Cristo fue suficiente para comenzar la vida cristiana, pero que después el sacrificio se hace a un lado y ahora nos toca a nosotros echarle ganas. No, la vida cristiana se vive 100% de principio a fin por medio de la fe. No hay un momento en nuestra vida en el cual podamos ni debamos independizarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así como dependimos de Él en el comienzo de nuestra vida cristiana, tenemos que hacerlo cuando continuamos en ella. Como dijo Él, porque separados de Él, nada podremos hacer. Separados de Él, todo lo que hagamos va a ser siempre un desastre. Es más, separados de Él, ni siquiera felices podemos ser. No hay felicidad verdadera separados de Él. Así como lo ejemplificó el autor C.S. Lewis, que no existe la felicidad fuera de Dios. No hay tal cosa.
Y esto es totalmente cierto porque Dios es el creador y la fuente de toda dicha y plenitud. Así que el entender que el Evangelio es por y para fe nos debe de llevar a vivir una vida dependiente a nuestro Salvador, una vida de constante comunión con Él, leyendo su palabra, orando constantemente y viviendo en comunión con el cuerpo de Cristo. Si queremos vivir una vida cristiana apartado de este estilo de vida dependiente a Dios, no podremos vivir realmente para la gloria de Dios y nos encontraremos descubriendo nuevas formas de ser infelices. Y ahora, ya para concluir, en el Evangelio tenemos poder para dar testimonio del amor y de la justicia de Dios, pero también para que muchas vidas sean transformadas para la gloria de Dios de una manera garantizada. El pueblo de Dios va a ser salvo sí o sí, con nuestras vidas siendo incluidas en esa promesa. Nada nos puede separar del amor de Dios. El Evangelio comienza por fe y es para fe. Toda la vida del cristiano está diseñada para vivirse en dependencia a Cristo. No existe otra manera de vivir que pueda glorificar a Dios. Por tanto, contemplando el maravilloso amor que Dios nos ha manifestado por medio de Cristo en la cruz, estamos llamados a rendirnos ante su majestuoso amor y a entregar nuestras vidas completamente a Él, para que de esta manera podamos vivir día a día esta vida de fe a la cual Él nos ha llamado. Yo le pregunto ahora, ¿cómo ha estado viviendo? ¿Cómo hemos estado viviendo? ¿Hemos estado viviendo con humildad, en dependencia diaria a nuestro Salvador? ¿No será acaso que hemos querido mantener bajo nuestro control, nuestro control de la salvación y nuestra vida espiritual? El Señor nos invita a que no sigamos luchando contra Él, a que no nos resistamos a la vida por fe, a que nos rindamos a vivir bajo nuestras propias buenas obras, bajo nuestra propia autojusticia, y a que pongamos nuestra confianza plena y de manera constante dependiente en Él. Y este es un mensaje que el Señor tiene tanto para usted que ya ha creído en su santo evangelio, como para aquellos que aún no han comenzado su vida en Cristo, para aquellos que aún no han entregado su vida a Él. Rinda su vida a Él. El Evangelio tiene poder para que usted pueda vivir por fe y para fe. Vamos a orar.